Hola amigos del canal, hoy les traigo este nuevo video. Mi AX no quiere prender. Venía muy tranquilo ayer por la tarde. Empecé a sentir un ruido como en la volanta, un ruido extraño y se apagó. No quiere prender. Vamos a ver. Solo ese ruido extraño hace. Creo yo, tengo la impresión que se le dañó la cuña de la volante. Vamos a verificar para, si está mal, a cambiarla. Acompáñenme. Vamos a retirar la palanca de cambios. Los tornillos de la tapa por lo general son Phillips, pero yo se los cambié a hexagonales porque son mucho mejor. Vamos a ver si es la cuña del volante la cual se estropeó. Y sí, amigos, miren. Anda flojo. Súper flojo el volante. Creo que la última vez que lo desarmé no lo soqué bien, por eso se aflojó y quebró la cuña. No, aquí están los restos de la cuña, la desbarató. Por suerte tengo una cuña de repuesto. Esta es la cuña la que vamos a proceder a poner para que la moto ya encienda normalmente. Esta en mi país se le conoce como cuña de media luna. No sé en tu país cómo le conocen. Y si observas mis bobinas todas remendadas,
es porque yo ando sistema 12 voltios en mi AX. Le instalé un sistema a 12 voltios, un sistema casero a 12 voltios, porque creo que en Colombia venden las bobinas a 12 voltios, aquí en mi país no. Entonces vamos a proceder a armar la moto, a ver qué tal anda, si prende. Amigos, un consejo: soquen bien sus volantes, porque cuando a mí me pasó eso, andaba lejos de casa y tuve que traer empujada la moto por 5 kilómetros aproximadamente. Tienes que procurar socar bien, muy bien la volanta. Porque si no, tu moto quedará quebrando las cuñas. Vamos a darle marcha, a ver si enciende. Volvió a la vida el Suzuki, amigos. Ese era todo el problema, que se había quebrado la cuña del volante. Créeme que es mejor socar tu volante, asegurar que lo andes bien socado, porque si no te va a quebrar la cuña. A mí se me dañó el volante y tuve que traer empujada la moto casi 5 kilómetros hacia mi casa. Vamos a proceder a armarlas, amigos, para que quede lista. Y si quieres que te muestre cómo ando el sistema 12 voltios, comenta, déjame en comentarios haciéndomelo saber, y para subir un video cómo convertir tu AX100 de 6 a 12 voltios.
Y bueno amigos, ya terminamos de armar. Vamos a probar a encender una vez más la X. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, comenta, suscríbete al canal. Y esto ha sido todo. Choco Racing TV.